Hola, hola, pero muy buenas noches a todas y todos los seguidores de su canal 1. Gracias por acompañarnos en este programa que, como todos los jueves, comienza a las 8 en punto de la noche. Pero que usted también lo puede ver, si se lo pierde los jueves, pues también lo puede ver los viernes a la 1 de la tarde o los sábados a las 7 de la noche. Hoy tenemos un tema de mucho interés, un tema que estoy seguro a ustedes les va a gustar mucho, y una entrevistada también, un personaje muy interesante que tiene que ver mucho, no es costarricense, pero tiene que ver mucho con Costa Rica. Así que bienvenidos al programa. El éxito en la vida no es para unos pocos, en realidad es para todos, ¿verdad? Porque todos nacemos con un don, nacemos con una capacidad, pero sabemos además que cada cual trabaja en ese don, cada cual tiene una forma de inspirarse para alcanzar el éxito. El uso de ese don debe ser siempre también una forma de aportar algo positivo al mundo. Eso es lo interesante. Para tener éxito es necesario no solo reconocer ese don que tenemos cada uno de nosotros, ese don diferente, ese propósito de vida, pero también saber inspirarnos, saber en qué momento llega la inspiración para tener ese éxito. ¿Qué es en sí la inspiración? Porque así le hemos llamado al tema de hoy. Bueno, la inspiración es un proceso creativo por medio del cual surge una idea o un propósito de vida. Es un estado emocional que nos convierte en creadores. De repente y sin aviso, una idea surge en la mente, una chispa que se enciende ahí en nuestro corazón. La inspiración sirve para todo, sea para escribir, sea para pintar, para construir o diseñar un edificio, ¿verdad? Para hacer un negocio, igual para dar un consejo a otra persona. Es muy necesaria y ahí existe en nuestro corazón esa llamita, esa chispa que se llama inspiración. Bueno, nuestra invitada de hoy es una mujer para mí maravillosa, una mujer fabulosa, pero algo característico de ella es que ustedes deben saber que ella se inspiró para crear y tener éxito a través del lenguaje escrito, a través de la novela, por supuesto, y también como escritora y periodista, pero ella se inspiró en Costa Rica y ahora van a saber por qué. Ella es Bárbara Gil, nacida en la ciudad de Bilbao, España, escritora ya de 2 novelas. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar hoy con vosotros en el programa. Sí, bueno, decirles que Bárbara está aquí en Costa Rica por motivo de que se está realizando la Feria del Libro, y ustedes pueden visitar la Feria del Libro que se está realizando en el Centro de Eventos Pedregal en Belén. La entrada a la feria es completamente gratuita. Y hoy vamos a hablar de la segunda novela que publicó Bárbara. La tienen en pantalla, se llama La leyenda del volcán. Y ¿saben ustedes? Aunque Bárbara nació en España, esa novela está inspirada en la historia de Costa Rica, o en una parte de la historia de Costa Rica, y en un maravilloso lugar, la zona de Turrialba, la zona alta de Turrialba, ¿verdad, Bárbara? Así es. Sí, es una novela que fundamentalmente ocurre en 2 espacios, uno es Aquiares y el otro es... Esa hermosa Aquiares, que es una gran hacienda cafetalera. Sí, es una gran hacienda cafetalera que está en Turrialba, que tiene más de 100 años de historia, y también está ambientada en Casa Turire y en el sitio arqueológico más importante del país, que es el Monumento Nacional Guayabo. Vamos a hablar mucho y vamos a dedicar todo un segmento a este libro, que lo tengo aquí, por cierto, y que ustedes lo pueden adquirir en el stand de la Librería Internacional de la Feria del Libro, ¿verdad? Así es. Sí. Y si no, en todas las librerías internacionales del país. Les va a interesar muchísimo, porque es una novela inspirada en ese finales del siglo XIX, cuando Costa Rica empieza ese desarrollo, cuando Costa Rica empieza sobre todo el desarrollo de las grandes plantaciones, ¿verdad?, de productos como el banano y el café, que a la postre serían esos primeros productos de exportación que fortalecieron la economía nacional, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, el contexto de la novela es, por un lado, la construcción del ferrocarril, que era algo que a mí me atraía muchísimo, porque así como antiguamente la construcción de las catedrales unía a la gente y se tardaba muchísimos años, hasta el punto de que había gente que estaba construyéndola y nunca llegaba a verla, y era como un punto de conexión, pues, con Dios, del ser humano con Dios, pues sí que creo que el ferrocarril al final ha unido como al ser humano
con el ser humano, ¿no? Y entonces ahí de ahí, por ejemplo, la palabra religión, que viene de religare, sí. Al fin, el significado es unir. Entonces lo que hizo un poco es unir a los pueblos. Entonces a mí me fascinaba mucho esto de la construcción del ferrocarril. Y cómo pasamos de la construcción del ferrocarril a todo esto de las plantaciones bananeras. Pues porque en Costa Rica llamaron a Minor Cooper Cate, que era el famoso Minor Cooper Cate. Yo siempre le digo Minor, no sé por qué, sí. En España bueno, en España no se pronuncia, ¿no? El inglés. No, sí. No lo pronunciamos igual el inglés, y eso es una pena, ¿no? Porque como que se aprende mejor el inglés y uno de pronto lo pronuncia, sí. Pero no, nosotros todo lo tenemos que traducir al castellano. Pero bueno, Minor Cooper Cate, ¿no? Que es uno de los coprotagonistas de la novela, es llamado a Costa Rica para construir el ferrocarril, para esa hazaña épica que fue unir sí. El Valle Central con la costa del Caribe. Su hermano ya estaba en Costa Rica y entonces él se encargaba como de la otra parte de la línea del ferrocarril. Y lo que fue sucediendo es que con el ferrocarril Costa Rica no paraba de endeudarse, o sea, vendía muchos bonos al extranjero y fundamentalmente con Inglaterra estaba endeudadísima, y también Minor Cooper Cate se endeudó muchísimo, ¿no? Y entonces él lo que se dio cuenta, él trajo una cepa del banano de Brasil, la Gros Michael, que era mejor que la que había en aquel momento en Costa Rica. Y entonces empezó a plantar bananeras a ambos lados del ferrocarril. Financiar. Eso es, para financiar, y de pronto se dio cuenta, llevó un cargamento a Nueva Orleans y se dio cuenta del éxito que tuvo el banano, y no, tremendo. Bueno, vean qué increíble. Y eso significa que Bárbara realmente es una experta en historia de Costa Rica, porque se informó de tal manera que una mujer nacida en España pudiera hacer una novela que no solo se ambientara en Costa Rica con personajes ficticios, pero ambientada en Costa Rica, pero además con estos hechos relevantes históricos. Yo creo que todo costarricense que le guste la historia, que le guste su cultura, su idiosincrasia, debe leer esta novela que se llama La leyenda del volcán, y ojalá que a partir de ahora pues la puedan adquirir y conozcan más sobre ella. Pero Bárbara, en este primer segmento, porque ya después quiero hablar ampliamente un poco más sobre la novela y los argumentos, pues queremos comenzar por su vida, ¿verdad? Usted es periodista, escritora ahora, ya consolidada. ¿Cómo es esa infancia suya en Bilbao? Un lugar que a mí, particularmente todo lo que es el País Vasco, me llama mucho la atención. Es una cultura un poco distinta al resto de los españoles, pero es parte de España, ¿verdad? Sí, no, bueno, yo soy una vasca muy orgullosa, que siempre, a partir de los 18 yo me fui a estudiar la carrera a Madrid y he vivido mucho en el extranjero, y entonces a veces ¿Usted estudió periodismo? Yo estudié periodismo. Bueno, empecé filología hispánica porque yo siempre desde pequeñita supe que quería ser escritora. Y entonces, un complemento sí. Bueno. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que tiene que estudiar uno para ser escritor? Y entonces me metí como con esa esperanza en filología hispánica, pero de pronto descubrí que ahí no te enseñaban las técnicas narrativas. Ajá. Y entonces me frustré bastante y dejé la carrera. ¿Sí? Y entonces fue cuando pues dije, bueno, ¿y dónde me pueden enseñar a escribir? Y entonces el periodismo no me llamaba de buenas a primeras la atención, pero lo vi como la única vía, ¿no? Y esto, cuando llego al periodismo veo que tampoco me enseñan lo que son las técnicas narrativas para escribir una obra literaria, ¿no? Sí. No para comunicar, sino para escribir obras de ficción. Y entonces, pues ahí es cuando yo descubro que no hay una carrera de escritor. Claro. Y entonces eso ha determinado mucho mi vida, porque pues yo ya hice la carrera de periodismo, trabajé efectivamente como periodista, luego en comunicación corporativa, pero de pronto en España Escuela de Escritores hace un máster de narrativa, y entonces ahí fue cuando yo realmente aprendí las técnicas narrativas, y a día de hoy me dedico a eso, a enseñar técnica narrativa a otras personas. O sea, soy profesora de escritura creativa. O sea, ¿usted desde cuándo sabe que lo suyo es escribir? Porque siento que es algo que le apasiona a tal grado que Bárbara Gil además ahora da clases de escritura narrativa, o sea, enseña a otras personas a escribir. Sí, efectivamente, enseño a otras personas a escribir novelas, relatos. ¡Qué maravilla! Voy a ver si por ahí hay un curso en línea para poderlo hacer. Sí, pues tenemos muchísimos, y además hay uno muy bonito que hago con la escuela cursiva con Isabel Allende. Yo hago de tutora, tengo la suerte de estar de tutora en el curso, y es un curso precioso porque Isabel habla con todos los alumnos, ellos le pueden hacer preguntas, y luego aparte se invita también a otros escritores famosos de España a participar en el curso, y toda la gente puede hablar con ellos, o sea que... Sí, online hay cursos muy bonitos. Pues los vamos a buscar porque hay que participar.
definitivamente. En su familia, en su entorno familiar, ¿había gente que le gustara la escritura o el periodismo que la inspiraran a usted o la motivaran? Sí, a mi madre le encantaba la lectura, entonces eso nos lo metió a las tres hermanas desde muy pequeñitas. Y mi tía Amparo fue periodista. Mi tía Amparo es la hermana gemela de mi madre. Imagínese. Sí, y aparte ella me ayudó en esta novela como a que yo como que no me equivocara, así de como que todas las palabras estuvieran bien empleadas, que fueran precisas, como hacer esa revisión que hacen muchas veces las correcciones estilísticas en las editoriales, pues aparte de la que te hace la editorial, ella quería hacerla también. Sí. Así que está bien revisada, sí. Bien, bien revisadita, ¿verdad? Fue para usted entonces una infancia y adolescencia, digamos, bonita, pero igual enriquecedora para usted. Sí, o sea, a mí desde pequeña me encantaba leer, que yo creo que mucha gente cuando viene a los talleres no enseguida les preguntas, bueno, ¿y a ti por qué te gusta escribir o cuándo te nació esto de la escritura? Y la mayoría contestamos que a través de la lectura y de la admiración a grandes escritores, ¿no? Nos nace por ahí ese amor. Y entonces, pues bueno, no sé, ha sido una cosa como que siempre he querido hacerla, y además es como muy curioso porque en esta novela la protagonista es muy yo, aparte de ser vasca, pues también es una amante de los libros de aventuras de toda la vida. Y hay un poco de usted en la novela. Hay mucho de ella en el personaje. Sí. Del cual vamos a hablar un poquito después. En sus primeros, ese trabajo inicial suyo en un periódico muy grande de España, que es El Mundo, me dice que fue documentalista. Eso también le permitía como ser una persona como que se metía en la biblioteca, como que investigaba mucho. Sí, es que la investigación siempre me ha gustado en el sentido de aprender, ¿no? Claro. Y lo que más me gusta de los libros es cuando te llevan a otros lugares totalmente desconocidos y aprendes cosas nuevas, ¿no? Así es. Sí, no me gusta lo previsible, sino aquello que uno no se espera. Y sí que es verdad que en el Departamento de Documentación del Mundo tuve la oportunidad de estar con chicos que habían estudiado la carrera de documentación, y ellos como que me dieron un poco la clave de qué es lo que tiene que hacer uno para documentarse bien, que es básicamente no acumular, que es lo que uno primero piensa, no, pues para documentarte tienes que conseguir mucha información. Sí, leer miles de páginas sobre un X tema. No, pues ellos me explicaron que lo que había que hacer era tirar y tirar, o sea, aprender a seleccionar, a quedarte con lo realmente importante. Ir sacando lo esencial de cada cosa. Sí. Sí. Pero digamos que el periodismo para usted no es algo que desarrolló muy ampliamente. No, porque yo enseguida de ahí me pasé a comunicación corporativa. No, okay. Estuve trabajando en una agencia de viajes de lujo, que también es que mis dos pasiones son... Bueno, en realidad tengo tres pasiones, que son viajar, escribir, bueno, cuatro, leer y dibujar. Claro. Pero entonces creo de alguna forma que a través de ese tema de los viajes se vincula muy bien con el tema de ser escritor, porque hay algo que nos hace viajar con la imaginación, ¿verdad? De alguna forma. Digamos, en el caso mío como periodista, siempre sentí eso, que a través de aprender cosas de otros países tenía como una especie de viaje con la imaginación y con todo esto. Sí, yo de hecho, en realidad cuando escribo también es un poco una excusa para inventarme un viaje y ir a otro país y conocer otro país. O sea, es antes el viaje que la escritura. Sí, porque viajar es maravilloso. ¿Y hay algún escritor que la marcara, sobre todo a usted? Uy, o escritora. Esa pregunta siempre me da mucho miedo, ¿no? Porque son tantos, o sea, es como que para mí es la lista interminable, ¿no? Pero sí que te puedo decir porque yo qué sé, soy una enamorada de Juan Rulfo, de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa. De hecho, leí Tiempos recios antes de empezar a escribir La leyenda del volcán, ¿no? Y me gustó mucho esa novela y me dejó pensando mucho sobre, pues eso, todas estas cosas, ¿no? Que estábamos hablando antes, de la transformación, de cómo llegó el capitalismo a Latinoamérica, y no sé, me inspiró mucho. Pero sobre todo, La leyenda del volcán es un guiño a las novelas de aventuras de toda la vida. El Quijote, los viajes de Gulliver. Pero es que qué riqueza tenemos. Bueno, hablaríamos a nivel mundial, pero a nivel hispano, a nivel de nuestra lengua, la riqueza literaria es vasta y es enorme, ¿verdad? Porque no solo dejó en España, sino que se extendió luego a América Latina. Sí, no, es que a mí me gustan muchísimo los autores latinoamericanos, porque me parece que no solamente los escritores, sino la gente en general de Latinoamérica, como que tenéis una capacidad como
suena un poco raro decir esto, ¿no? Como extrasensorial, iba a decir como muy espiritual, de darle valor a las cosas, bueno, de entender la vida, de hablar. Seguro leyó La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. No, bueno, claro, soy una enamorada de Isabel Allende, o sea, aparte de hacer el curso con ella, La Casa de los Espíritus creo que nos ha marcado a muchísimos, ¿no? La infancia, la adolescencia, la vida, ¿no? De hecho, La Leyenda del Volcán tiene un poquito de esas ganas de imitar un poco a la autora que tanto te gusta, porque sucede en una gran hacienda, ¿no? Claro. Y La Casa de los Espíritus pues también es esa gran hacienda que se va construyendo de menos a más. Y ni qué decir del realismo mágico que caracterizó a García Márquez y que lo hizo famoso a nivel, lo hizo universal. No, es que Gabo era un genio ya. Sí. No, era simplemente increíble, ¿no? Es como, es irrepetible. Sí. No puede volver a existir un Gabo. Con él tenemos otra coincidencia, ¿verdad? Escritor, sí, pero primero periodista también, reportero. Sí. Y otra coincidencia también es que Minor Cooper Kid en realidad aparece en la obra cumbre de García Márquez, ¿no? Porque él le habla de la masacre de las bananeras, y el que estaba de vicepresidente en la United Fruit Company en ese momento, en 1928, era Minor Cooper Kid. Entonces imagínese usted. Sí, sí. El mundo es muy pequeño. Sí. Y cómo coinciden las cosas, ¿verdad? Bueno, su primera novela se llama Menúfares que brillan en aguas tristes. ¿Puede hablarnos del argumento de esa primera novela? Sí, además me gusta mucho hablar del argumento de esa primera novela porque, bueno, es una novela que habla sobre el derrumbamiento del Rana Plaza, que tuvo lugar en Bangladesh, en el que murieron más de 1000 mujeres. Entonces es una novela que tiene mucho de denuncia social, de un poco de hablar de, bueno, para que yo hoy pueda llevar este trapito, para que hoy todos vistamos bien, tal, pues hay mucha gente en Bangladesh trabajando a destajo y en unas condiciones que no siempre son las mejores, ¿no? Y sí que es verdad que el mundo ha entrado como en una inercia que uno ya no sabe muy bien qué puede hacer, ¿no? Como parar estas cosas. Entonces yo me fui a Bangladesh y estuve allí pues investigando un poco y bueno, pues al final hago una ficción en la que también hay una protagonista femenina que se va a Bangladesh a descubrir un secreto familiar, pero descubre la realidad, ¿no? de las trabajadoras del mundo textil. Y además es una novela que me pasó una anécdota muy bonita hace nada, y es que me llamaron para un encuentro con artistas con el Papa. Y era porque, bueno, era un encuentro en la Capilla Sistina que la cerraron para nosotros y nos dio allí una charla él, y diciendo que había que dar voz a la gente que no la tenía, ¿no? Y entonces cuando yo pregunté, bueno, ¿y a mí cómo es que a Bárbara Gil la llaman para estar aquí, ¿no? Y me dijeron que era pues precisamente porque en la novela de Nenúfares que brillan en aguas tristes, que el título es un guiño a estas mujeres, pues daba voz a las mujeres de Bangladesh, ¿no? A esas mujeres que murieron. Entonces fue bonito, aunque me confundieron con una actriz mexicana que ya lleva 15 años muerta. Es lo que tiene que no ser todavía muy conocida, ¿no? Bueno, pero es poco a poco. Pero definitivamente lo que llama la atención es ese ímpetu suyo y ese deseo de alguna forma como de aventurarse allá, más allá de las fronteras de su país, y buscar estos temas que de alguna forma también significan, como usted lo decía, denuncia social, reflejar acontecimientos que son importantes en la historia de un país. Sí, o sea, a mí al final la literatura, aparte de que sea entretenimiento, porque sí que es verdad que La Leyenda del Volcán creo que es una historia pues muy entretenida, en la que a la protagonista, que es una mujer intrépida, aventurera, muy soñadora, pero muy ingenua, muy Bridget Jones en el siglo XIX, pues, y que no paran de sucederle cosas, pues sí que creo que aparte de ser entretenida la ficción, debe haber un compromiso social, ¿no? O sea, lo que uno escribe debe estar comprometido con las cosas que a uno le preocupan. Sí, y yo me doy cuenta que a mí, por lo que sea, no, antes que en ese inicio que has hecho, que me ha parecido tan bonito y tan inspirador. ¿Le gustó? Sí, y que hablabas de dónde nace la inspiración, ¿no? Sí. Y en los talleres muchas veces nos hacemos esta pregunta para poder encontrar ideas. Pablo Neruda decía que la inspiración, en su caso, que sus criaturas nacían de un largo rechazo. Ayer lo hablábamos en el taller de escritura que hicimos en Librería Internacional. Y es que muchas veces, esto es lo que he aprendido yo con profesores míos de la escuela, las historias nacen de obsesiones, de cosas que uno necesita sacar afuera, ¿no? Sí. Y a mí me sucede eso, me doy cuenta. Pero en algún momento usted decía, tengo que escribir un libro sobre esto. ¿Cómo salió en ese momento la idea de esta primera novela? Porque vamos a hablar de la segunda ahorita, pero...
Sí, pues de la primera era un poco que como una sensación de culpa continua que tenía, que decía, ¿por qué me pasa eso? ¿No? De decir, es que siento que hay algo que estoy haciendo mal y que creo que es algo compartido, que le pasa a mucha gente porque es como que todos los días vemos en las noticias, cuando desayunamos, cuando comemos, cuando cenamos, es como que nos alimentamos con las noticias, ¿no? Como que de repente es como que nos comemos esa maldad y esa crueldad y todo eso que está sucediendo en el mundo con una inercia y con una indiferencia que yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces, no sé, decía, es que yo sé que están sucediendo cosas que no están bien y que estamos explotando países, o sea, esto no es una cosa del siglo pasado, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y hay gente que malvive. Y luego también es verdad que me impactó mucho un documental que vi sobre un lugar llamado el infierno en la tierra, que son kilómetros y kilómetros de astilleros donde desguazan barcos a mano y la gente vive en condiciones extremas, ¿no? Y viajé a Bangladesh con la intención de colarme en este sitio. Un mundo muy desigual, tristemente, sí. y no lo hemos logrado. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero le quiero invitar a que me siga acompañando, porque vamos a hablar de la leyenda del volcán con Bárbara Gil. Recuerden lo que dijimos al inicio, La leyenda del volcán es un libro realmente impresionante, porque está escrito por una española allá a miles de kilómetros de distancia, pero que se enfoca en la vida de finales del siglo XIX en Turrialba, en las faldas del volcán. Ya casi volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Con el internet más rápido del país, le puede decir adiós a esas pequeñas molestias que aparecen cuando la conexión no funciona. Pásese a Metrocom y disfrute el internet más estable de Costa Rica. Metrocom, menos palabrotas, más estabilidad. PC Todo, los especialistas en computadoras. Contamos con las mejores marcas del mercado y el mejor precio. Computadoras y laptop para todo tipo de trabajo, casa, empresa, diseño, gamer, soporte técnico, reparación de computadoras y laptop, venta de periféricos y accesorios. Encuéntrenos en www.pctodocr.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Desamparados del Colegio Monseñor Odio 150 Oeste, carretera principal. Teléfono 4704-9024, WhatsApp 8897-6585. Si le gustó una frase, el libro completo le encantará. Visite nuestro stand en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica 2023, del 26 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Pedregal. ¿Querés ser parte del viaje seguro por la niñez? World Vision te está buscando. ¿Sabes cómo superhéroes, al igual que vos, cambian la vida de los niños, niñas y adolescentes? Ellos te lo van a explicar. Aprendo a hacer las cosas sola. Ahora conozco mis emociones. Siempre juego con mis amigos. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez y sí a las oportunidades. Bueno, estamos citando esta frase que dice, los sueños son muy importantes. Nada se hace sin que uno primero lo imagine. Es una frase de George Lucas. Él es un gran cineasta, ¿verdad? Famosísimo por la saga de la Guerra de las Galaxias. Bárbara, es cierto esto, ¿verdad? Nada se hace sin que antes la imaginación eche a correr. Y sobre todo me imagino en el caso de un escritor o una escritora como usted. Sí, además me gusta que hayas escogido esta frase porque en la novela, como ya te comentaba, que es un guiño en las novelas de aventuras de toda la vida, hay una frase de Julio Verne que viene a decir algo así, ¿no? Como que algunas veces hay personas que tienen sueños que hacen que llevan a que luego otros los quieran cumplir, ¿no? Y hacerlos realidad, pero no me acuerdo exactamente cuál era la frase que metí de Julio Verne. Sí,
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una frase muy bella. Yo que empecé ya a leer la novela y darme cuenta, porque me gusta también la historia y la historia de Costa Rica más todavía, ver que se hace una novela, por supuesto es ficción, la historia de un personaje, pero con hechos históricos reales sobre un tiempo muy importante en la vida de Costa Rica. Yo quiero preguntarle, antes de ir desmenuzando lo que es la novela, Bárbara, ¿en qué momento nace su contacto con Costa Rica? ¿Cómo comienza su contacto con Costa Rica? ¿Es a través de un viaje? ¿Es a través de la lectura? ¿Es a través de qué? Pues yo creo que siempre los deseos de uno van como apareciendo, se van mostrando poquito a poco, ¿no? Como Claro. que son como semillitas que van germinando. Sí. Y este deseo de viajar a Costa Rica, antes que de escribir una novela sobre Costa Rica, empezó en la agencia de viajes en la que yo trabajaba, que mi jefe siempre me decía, no, pues tienes que escoger detallitos de Costa Rica para ponerlo en el catálogo, tal. Claro. Entonces él me decía, él había estado en Costa Rica, entonces me decía, ahí está la Laguna Celeste en la que tienes que decir que se van a bañar en unas aguas turquesas espectaculares, tal. Mi jefe, Daniel Puertas, Sí. que aprendí muchísimo de él, y entonces ahí él ya sembró la semilla, ¿no? Y de pronto una compañera mía de viajes, que es una de mis mejores amigas, Betty Mena, ella trabaja con receptivos del país, aquí en Costa Rica, con, por ejemplo, Costa Rican Trails, que son agencias de viaje de aquí, que ella les pone en contacto con agencias de viaje de España. Entonces, ella siempre estaba colgando fotos maravillosas de Costa Rica. Yo soy un amante de los animales y bueno, el tema de los volcanes, de la selva, la playa también, pero igual menos me Mira, atraía volcán muchísimo. Turrialba. Ah, míralo. Sí. Y Qué bonito. todo eso la fue enamorando de Costa Rica. ¿Puede decirse que se enamoró de Costa Rica usted? Yo estoy totalmente enamorada de Costa Rica y de los picos. Qué dicha, qué bonito. Sí, sí. Sí. Y entonces, antes de venir acá, ¿siguió informándose más sobre Costa Rica? Pues en realidad, en esta ocasión no, así como en la primera novela me documenté mucho antes de viajar, en esta ocasión me vine primero a Costa Rica. Yo lo único que sabía es que les dije a Costa Rican Trails, Luis Ángel Ceciliano, que me ayudó muchísimo, me diseñó como un viaje, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué es lo que quieres ver? Y yo le dije, mira, lo que tengo claro es que quiero una hacienda cafetalera que sea bonita y que sea muy grande y que tenga mucha historia, y luego me encantaría estar con alguna de las 8 reservas indígenas de Costa Rica. Qué increíble. Ya sabías bastante de las reservas indígenas que existían, de cuántos todavía aborígenes había aquí en nuestro país y todo eso. Sí, es que a mí siempre me ha encantado pues estar con gente que de pronto está muy conectada con la naturaleza, ¿no? Yo también estuve en África con una asociación que se llama Africable, y estuve con mujeres masái, no sé, como que me encanta, no sé, las culturas que son totalmente distintas a la mía son las que más me gustan, y entonces me encanta conocer gente que me pueda enseñar cosas totalmente nuevas, y fue lo que me sucedió, claro. Cuando llega y hace contacto con una de estas culturas, ¿qué siente usted? ¡Guau! Pues no sé, es que fue muy impresionante porque se te mezcla, por un lado, claro, yo fui a visitar a los Bribri, ¿no? A la comunidad de Estrihualpa. Por cierto, y no le pregunté en qué año es que viene por primera vez a Costa Rica. 2021, con la pandemia. Imagínese, sí. Sí, sí. Y entonces va a visitar esta, me decía, ahora sí. Voy a visitarles y claro, yo para llegar a donde ellos viven, como todavía viven en este tipo de casas cónicas, que aparte son preciosas porque las han hecho, o sea, la verdad es que han hecho un proyecto arquitectónico magnífico, que no son como rústicas, sino que están muy bien armadas. Y respetando parte de los elementos culturales de ellos. Efectivamente, sí, totalmente. Entonces para llegar había que subir en canoa a motor por el río Yorquín durante 1 hora. Entonces yo iba con 2 chicos Bribri y yo pues lo que sentía al principio era estaba como muy impresionada, ¿no? Diciendo, bueno, ¿a dónde voy yo? Y al mismo tiempo tienes como una sensación inabarcable, como algo inconmensurable, ¿no? Como que te sientes rodeado de tanta belleza. Es que claro, yo venía de España, que la naturaleza no es tan exuberante, sin hacer de menos, por supuesto, a mi país, ¿no? Pero es que la naturaleza de Costa Rica, ayer me decía un chico... Enamora. Sí, ayer un chico decía en Librería Internacional, dice, no, es que parece que la protagonista, como ni que esto fuera el Amazonas. Y digo, bueno, para una española en el siglo XIX, esto equivaldría al Amazonas, ¿no? No sé. Claro, porque era vegetación más exuberante todavía, más difícil llegar. Claro, o sea, allí no había carreteras cuando ella llegó, ¿no? O sea, la ciudad de Turrialba todavía no existía. No.
qué mal. ¿no? O sea, era tremendo. Si acaso un caserío. Pero, y cuénteme, entonces, bueno, después de ir a visitar a los Bribris, ¿va a Turrialba? ¿En qué momento entra ese amor tan grande por Turrialba? Pues sí, la verdad. No, fui justo antes a Quiares. Lo de los Bribris fue después. Ah, bueno. No, perdón. Yo... bueno, ya no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, no sé qué. También fue a Quiares. Sí, fui a Quiares también. Y el caso es que yo llego a Quiares, que me costó bastante, porque yo no sabía... O sea, yo no, de todo esto que estoy hablando ahora, yo me tuve que empapar, porque yo no sabía nada. Yo no sabía ni lo que era un beneficio. Entonces, yo tenía que llegar a Quiares, yo había alquilado un coche, y entonces yo ahí iba con el Waze ¿no? Que en España no existe. Y entonces, ¿en España no? En España no existe, entonces yo ponía Quiares. Y entonces yo llegué a Quiares, aunque no sabía si estaban a Quiares, y le preguntaba a la gente, ay, ¿está aquí la Esperanza? Y dicen, sí, ahí está el beneficio. Y yo, no, pero yo al beneficio no quiero ir, porque yo pensaba que era una casa de beneficencia. Entonces yo nunca llegaba a Quiares. Cada vez que me acercaba, me alejaba. Claro. Hasta que me paré en un punto que te puedes creer que estaba la Virgen de los Ángeles. O sea, en una roca estaba justo la Virgencita de Los Ángeles, yo vi una Virgen negra y yo le digo, ay, por favor, ¿me ayudas a llegar al beneficio? Y aparece un hombre y ya me explica que el beneficio es la Hacienda Cafetalera. Y yo, así lo aprendí, no sabía lo que era un ingenio ni un beneficio, nada. Sí, y el beneficio, por supuesto, es la forma, el lugar donde se procesa el café. Es que en España no se usa ese término. Claro. ¿Ya ahí en ese momento estaba decidida a escribir una novela sobre la zona? Pues pensaba que sí, que la quería ambientar en Quiares. De hecho, yo llegué y les dije, no, es que quiero ambientar una novela aquí, que yo creo que decían, bueno, esta chica de dónde salió, ¿no? Como que tampoco entendían muy bien, ¿no? Pero aún así se mostraban muy amables. Estaba pues don Diego Robelo, que es el dueño, uno de los dueños y gerente, y el administrador, Wilman Solano. Y entonces él me iba contando muchísimas cosas de la hacienda, me llevaron a coger café con las jornaleras, me explicaban pues un poquito de todo. Y entonces yo les decía, bueno, vale, pero aquí ¿dónde podríamos llevar a cabo un asesinato? ¿Cómo podríamos matar a alguien? ¿Cómo podríamos matar a alguien? Y ellos me dieron muchas ideas que las usé para la novela, se reían, me miraban así un poco raro. ¿Y fue también a Guayabo y al volcán, o por lo menos a las faldas del volcán? Pues el volcán lo vi desde lejos porque hicimos una ruta a caballo, pero no llegamos a subir porque yo vine con muy poquito tiempo, yo creo que estuve 2 noches solamente. Ah, fue muy poco. Y Wilman me dijo, yo no conocía tampoco la existencia del Monumento Nacional Guayabo porque como que de pronto Costa Rica te lo presentan como animales, parques naturales, tal, y no te hablan tanto del sitio arqueológico del Guayabo. Es una lástima, pero es una riqueza que hay ahí. Y él me dijo, tienes que visitar este lugar, no te vayas sin visitarlo. Bueno, pues me fui sin visitarlo, pero con él en la cabeza, el run, me fui porque es que no me daba tiempo, literal, porque quería ir a Casa Turiri, perdón. Lo que pasa es que en la novela yo le cambio el nombre y cambio la última letra, ¿no? Y también los quería visitar a ellos, entonces no me daba tiempo a todo. Pero sí, lo que hice fue informarme muchísimo y entonces dije, claro, es que este lugar es perfecto para... O sea, todo se iba relacionando, como que... Yo se lo digo a los alumnos, digo, en el momento que tú tienes una idea, que es la idea matriz, parece como que el universo se confabula para que todo tenga relación con la novela y todo lo puedas ir pues cosiendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, una vez que uno tiene como la idea principal, ya está. Sí, correr la imaginación. Porque uno se pregunta, ¿qué elementos todavía podrían ser útiles en ese momento que usted hace la visita a Costa Rica? ¿Qué elementos podrían ser útiles para vincular a la cultura de la zona con esa cultura que estamos hablando de más de un siglo, casi un siglo y medio, porque estamos hablando de 1883? Claro, es que, o sea, hago un pelín de spoiler de la novela, ¿vale? Pero claro, lo más interesante de una de las cosas más desconocidas de Minor Cooper Kidd, porque se le conocía como gran magnate del ferrocarril y como el dueño el vicepresidente de la United Fruit Company. Imagínese, la United casi era como también la dueña de Costa Rica, de alguna forma. Sí, a él le llamaban el rey sin corona de Costa Rica y el rey del banano. De ahí el término de repúblicas bananas, que el primero que lo empleó fue un escritor que se hacía llamar O. Henry y que publicó un libro que se titulaba De Reyes y Repollos y utilizó el término repúblicas bananas, no bananeras, y de ahí surgió. Entonces dices, madre mía, ¿no? O sea, todo en Costa Rica y la gente no se lo imagina. Y entonces este hombre, cuando construía el ferrocarril, iba desenterrando
mucho oro precolombino, pero en aquella época que existía la figura del guáquero, como que no había esa sensación de preservar el patrimonio de uno. El guaquero. El guaquero. El guaquero. Que es el que desentierra. El que desentierra, bueno, pues él desenterraba, pero con el ferrocarril, ¿no? Y mientras construía el ferrocarril, y todo se lo quedaba. Imagínense, porque era oro. Era oro, y tenía un museo espectacular en su casa que lo acabó cediendo al Museo de Nueva York, y luego ya Costa Rica lo ha ido recuperando poco a poco. Sí. Y así se vincula la historia de 1883 con la época más antigua relacionada con el sitio arqueológico. Sí. Vamos a ver, Minor Keith llega a Costa Rica más o menos... Minor Cooper Keith que llega a Costa Rica más o menos en esa época en que usted también... La novela empieza en 1883, pero él llegó como unos 10 años antes. Aparte, él es una figura fascinante, ¿no? Que yo digo, ¿cómo es posible que no se haya hecho una película de este hombre? Se han hecho documentales. Sí. Pero una película así como más rollo, o sea, comercial suena como muy feo, ¿no? Pero sí, comercial en el sentido de estas películas espectaculares que todo el mundo quiere ver. O sea, es un hombre que cambió el rumbo de Latinoamérica. Completamente. Y con el de Latinoamérica, el del mundo. O sea, es una figura súper importante. Claro, no cabe duda, no cabe duda. Llegó a ser poderosísimo, yo me lo imagino casi dándole órdenes a presidentes de América Latina, porque sí, o sea, por eso hay un autor costarricense que escribió una novela que se llama Mamita United. Ah, sí, claro, yo la utilicé mucho, me la leí porque luego también tengo que meter muchos términos costarricenses, aprender bien pues cómo se habla de aquí, ¿no? Bueno, también me ayudó, me gustaría mucho decirlo, porque esto es muy curioso, como comentábamos antes, que yo doy clases y tengo alumnos de todo el mundo, y uno de ellos es de Costa Rica, Orlando Burgos, que hoy por fin le voy a conocer en persona, luego en el taller de librería internacional, y yo le dije, bueno, ya sé que eres mi alumno, pero Orlando, ¿tú me podrías revisar la novela? Porque él, yo no sé si tú recordarás que aquí había un libro que se leía en los colegios que se titulaba El abuelo. No sé si te sonará. Bueno, pues él es el autor, ¿no? Y él le hizo la revisión de toda la novela. Qué maravilla. Entonces me ayudó también con esto de los términos costarricenses. Porque que usted se enterara y se empapara de todo esto de historia tan rica de Costa Rica, tan importante, que nos marcó tanto, y saber que hay miles y miles de costarricenses que no la saben. Por eso es importante invitar a leer esta novela. Y uno aprende a través de la novela, porque es una historia de ficción, pero ahí están los elementos históricos, que es lo bueno. Y volviendo a ese tema, ¿cómo nos marca esa época a los costarricenses? Porque Minor Keith de la compañía traía gente que, ya usted nos mencionaba antes, creo, o creo que fue fuera de la entrevista, en el sentido de que venían trabajadores de todas partes y miles y miles murieron en esa zona. Sí. Y entonces así fue como llegaron los chinos, llegaron italianos, llegaron jamaiquinos, o sea, descendientes de África, ¿verdad? De los afrocaribeños que le llamamos. Sí, es verdad, o sea, es que el ferrocarril, claro, Minor Cooper Keith y el ferrocarril, ¿no? Cambiaron Costa Rica. También es verdad que Costa Rica, que se había independizado de España en 1821, estaba en un momento de su trayectoria como país en el que estaba buscando una identidad propia, ¿no? Y entonces apareció este personaje y como bien dices, él se podía traer a 4.000 trabajadores para construir el ferrocarril y caían como moscas todos, ¿no? Se tenían que meter ahí en la selva, tenían la fiebre de los pantanos, que era como le llamaban entonces a la malaria, bueno, una cantidad de cosas no aguantaban las inclemencias del clima, se contagiaban de enfermedades. Era un clima totalmente diferente del cual venían. Sí, y los chicos no querían trabajar en el ferrocarril, ¿no? Porque decían, no, así esto no. Algo que nos marcó mucho fue la presencia de los ciudadanos chinos, que en ese tiempo ellos venían y también, por supuesto, como ellos se caracterizan mucho por el comercio, ellos empezaron a establecer lo que en un principio se llamaban los comisariatos, que era donde se vendía la comida. Sí, yo creo que en la novela también hay un momento que hablo de los comisariatos y de, bueno, porque en la novela se habla del nacimiento de la ciudad de Turrialba, ¿no? De cómo aquello era, pues como decías tú antes, simplemente una casa y luego se acabó convirtiendo en toda una ciudad en torno a la construcción del ferrocarril y efectivamente fueron los chinos, ¿no? Los que hicieron ellos hacían los comercios, ellos traían de todo, importaban todo, me imagino que traían la ropa, así como traían comida. Sí. Y a la fecha en Costa Rica ellos han marcado la vida de muchas comunidades. Es que Costa Rica era como muy multicultural, ¿no? Mucho, desde esa época. Que es una cosa que sorprende mucho porque desde fuera no lo sabemos. O sea, a mí es que
me tenía fascinada la historia de Costa Rica. Es como que no podía parar de leer y aparte me parecía como abarcable, en el sentido de que no es tan difícil empaparse de la historia de Costa Rica, de una etapa, ¿no? Claro. Porque Costa Rica al final, o sea, en España hay 50 millones de habitantes, creo. En Costa Rica sois 5 millones, si no me equivoco. Ahorita 5, más o menos. Por ahí anda, tal vez era un poquito más, pero hablan de 5 millones. Sí, entonces, no sé, a mí la verdad es que me volvió loca la historia de Costa Rica y yo quería continuar, ¿no? Como contar muchas más cosas de la historia del país, ambientarlas, de la historia del país. A ver, yo al final soy una extranjera que es la visión de una extranjera y son pinceladas, ¿no? Y es como el contexto. Pero bueno. Sí, ahora sí. Bueno, no nos va a contar el argumento de la novela porque la gente se la tiene que leer, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de Aitana. ¿Quién es el personaje de Aitana? Porque Aitana viene a Costa Rica desde Bilbao. Curiosamente la misma ciudad donde nació Bárbara. Pues Aitana, que es un personaje que yo quería que fuera muy yo, porque yo soy así también como muy aventurera y muy soñadora, y me meto en cada berenjenal, ¿no? Que yo digo, voy haciendo barbaradas por el mundo. Se mete en problemas. Se me meto en muchos problemas, sí. Pero bueno, siempre divertidos, ¿no? Y entonces pues a ella le pasa un poco esto porque, bueno, pues ella ha vivido toda su vida encerrada entre 4 paredes y se cree que memorizando frases de sus libros preferidos y como que con eso ya, ¿no? Como que con esa cultura, pues ella ya va a saber meterse como sus héroes va por medio de la selva. Ella está lista para ella lo que quiere es la gloria, ¿no? Porque Aitana es un nombre vasco que viene de la palabra Aincha. Es una derivación de la palabra Aincha, que significa gloria. Entonces ella lo que quiere es la gloria y ella quiere emular a esos hombres, pero ella quiere ser una mujer aventurera, ella quiere ser es como la novia del Quijote. Y entonces ahí se lanza la aventura y claro, no, las cosas no son así. Pero ¿no? Aitana es enviada a la fuerza a Costa Rica para casarse, ¿es así? Es que, claro, el principio es un poco ambiguo, porque lo que en los primeros capítulos lee uno es, pues eso, ve que ella va a casarse por matrimonio concertado con un gran hacendado que le triplica la edad, entonces uno ya dice, ay, madre mía, bueno, en esa época era más que normal. Claro. Y entonces, pues nada, ya cuando llega empiezan a suceder una serie de cosas, lo que pasa es que ella viaja con un secreto. Entonces, la novela, cuando uno empieza a leerla, ve que se estructura con un diario y con el presente de lo que sucede en Costa Rica. Y entonces ahí se va descubriendo cuál es el verdadero secreto de Aitana y qué es lo que hace allí. Pero es que eso ya no lo puedo contar porque entonces... No puede contarlo, ¿verdad? Y todo lo que pasa, porque su esposo, lo que va a hacer su esposo, le pasó algo, ya no lo encuentra. Le sucede algo, sí. Pero lo más importante es que Aitana es una mujer valiente que se sobrepone. Sí, de hecho se encuentra tal vez sola en un momento, pero se sobrepone a todo. Sí, hay momentos en los que está ella sola y hay momentos que está acompañada, porque aparte de Minor Cooper Kid, pues va a conocer a otros personajes, a Leonardo, a Cira, luego las jornaleras, que van a ser como sus grandes aliadas, que ahí yo quería hacer un guiño pues a las jornaleras con las que yo estuve en Aquiares, que qué lindo. Sí, no, fue muy bonito cuando estuve. Las mujeres valientes de Costa Rica. Sí. Y, ¿no? También que han levantado un país, ¿no? Porque al final el café, no sé, era... ¿Sabes que la cultura del café de Costa Rica también es muy bella, ¿no? A mí me contaron que inicialmente se exportaba al resto del mundo como si fuera café chileno. Sí. Y todas esas cosas como que me fascinaban. ¿No? O sea, increíble decir que era café de Chile, cuando en Chile ni se producía un solo grano de café. Bueno, vamos a seguir hablando con Bárbara Gil, todavía nos quedan unos minutos, pero vamos a hacer aquí una pausa. Realmente he disfrutado mucho de esta conversación. Definitivamente para mí es de lectura obligatoria un libro como este, ambientado en esa etapa tan bonita de la vida de Costa Rica. Bonita, bueno, hay cosas feas, hay cosas terribles, pero que hicieron mucho a Costa Rica, que construyeron mucho esa Costa Rica que tenemos hoy. Vamos a la pausa, ya casi volvemos. Esta frase dice, toda persona deja una enseñanza, una experiencia, y toda experiencia deja una huella. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Si
tu negocio es una tienda, bazar, kiosco o supermercado y quieres tener los productos más atractivos y con mejor utilidad en el mercado, contáctanos. Army Technology. WhatsApp 85740969. Army Technology. Somos importadores directos con más de 15 años en el mercado nacional, con lo último en tecnología, accesorios, hogar, belleza, salud y mucho más. Enviamos a todo el país y garantizamos la mejor calidad y precio para su negocio. Estamos en Moravia, 300 Sur de la Municipalidad. WhatsApp 85740969. Army Technology. Construyendo juntos con la familia Irazú. Participe por un módulo constructivo Megawall para desarrollar su proyecto. ¿Ha soñado con ser un gran músico o tener su espacio para emprender en la manicura? ¿Y por qué no? Su cuarto de lavado o su propio gimnasio en casa. ¿Y qué tal el taller de costura o ebanistería que tanto desea? Además, participe por un fin de semana en un hotel de playa, herramientas, un Smart TV, una coqueta y grandes premios más. Participe siguiendo los pasos y llenando su cupón en cualquiera de nuestras sucursales. ¡No deje pasar la oportunidad! ¿Has escuchado las frases, el amor no tiene edad, a gato viejo ratón tierno? Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia, es ilegal. Las consecuencias que sufren las niñas, niños y adolescentes son nefastas. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Alcemos la voz. Bueno, toda persona que hace algo en la vida deja una huella. Toda experiencia deja una huella. Toda creación deja una huella. Bárbara Gil está dejándonos una huella con esta novela a nosotros los costarricenses y al mundo para que también conozcan algo más de Costa Rica, ¿verdad? Ay, pues ojalá, ¿no? Me gustaría mucho que una de las cosas que yo pensaba era, cuando escribía la novela, me gustaría que la gente porque muchas veces cuando viajamos a otro país decimos, ay, voy a ver qué libro se ha ambientado en este Costa país, Rica, ¿no? Claro. Para leérmelo y así saber un poquito más como que a veces las guías de viaje son muy prácticas, pero no sé, con el libro es como si viajaras doblemente. Claro que sí. Y entonces pues yo decía, bueno, cuando la gente viaje a Costa Rica, que no solamente lo vea como playa, surf y animales, ¿no? Sino que se empape de todo esto de la cultura y de la historia. Pero bueno, que la historia sí que es verdad que está como contexto, ¿no? Que también como que el papel principal pues lo tiene la protagonista y todas sus aventuritas. Pero bueno, sí, no sé, me gustaría mucho eso y lo que comentabas antes, que ha sido curioso porque ya me está diciendo bastante gente, bastantes ticos que me dicen, pues yo no estaba en el Monumento Nacional Guayabo, y digo, ¿cómo? No, mucha gente no lo ha visitado. No lo ha visitado o no había escuchado hablar de Minor Cooper Kid. No. Y entonces pues he dicho, pues qué bien, ¿no? A lo mejor así también hago que ellos sepan un poco más, claro, que se interesen más y que me cuenten luego a mí más cosas. Sí, y el hecho que decía usted algo, me comentaba en el corte sobre la portada, que aparece una mujer, pero es una novela para todo el mundo, obviamente, para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo se empape más de la historia y se divierta a la vez. Sí, porque aunque es una ficción femenina, yo creo que los hombres que se la han leído, pues les ha gustado mucho. Orlando Burgos, que estábamos hablando antes, a él le ha encantado la novela. Está como muy orgulloso, dice, ay, sí. Sí. ¿Qué sensaciones le ha dejado a usted la novela? Ay, pues me han dejado ganas de más. Ahora cuando termine la promoción aquí en San José voy a empezar de nuevo a viajar por el país y entonces pues bueno, ya me he puesto en contacto con varias personas que me están ayudando para documentar una siguiente novela también ambientada en Costa Rica, pero en otros países también, no solamente en Costa Rica. Okay. Y entonces voy a seguir buscando localizaciones y lugares y me ha dejado pues eso pues mira, yo en Aquiares, que decíamos antes que me enamoré, sí me enamoré de la Casa de la Esperanza, porque tiene un jardín absolutamente precioso que da a un valle de Porós y yo ahí decía, siento que este es como mi lugar en el mundo. Y ese es otro lugar que muy pocos costarricenses conocen, pues,
Y es curioso. Y es algo maravilloso, sí, es algo realmente Sí, porque aparte es que tiene una historia que se remonta a 1881. O sea, en esa casa han vivido presidentes del país, ¿no? Hay mucha gente, sin embargo, que conoce la Hacienda El Viejo y que además ahora sacaron una noticia hace poco de que lo habían hecho declarada patrimonio cultural y sin embargo aquí Ares se conoce un poco menos, ¿no? A lo mejor porque está tan volcada en el tema del café, no, desde luego no es un destino de turístico de masas tal, pero sí que es un lugar mucho más exclusivo, más bello para ir. Y ahora también se hace mucho turismo con el tema de la agricultura, que la gente haga turismo rural y turismo para saber, por ejemplo, los procesos de producción del café, en otros casos las lecherías, el ganado de leche, que también hay mucho en Turrialba, en la parte alta. Sí, eso me estuvieron enseñando también a mí, ¿no? De cómo se hacía el café, de todo el proceso, los tipos de café. Luego ellos tienen una cascada en la hacienda. No, es que en Costa Rica hay lugares bellísimos, ¿no? Es muy habitual encontrarse haciendas por las que cruza un río, que digo yo, pero esta maravilla ¿qué es? No sé. Un escritor, bueno, y en mi caso no soy escritor, pero periodista, creo que también un periodista, un comunicador, un escritor. Cuando a mí me preguntan por lo menos, ¿qué es lo que usted más ha disfrutado de su carrera? Yo digo que el contacto con la gente. ¿Usted también? Sí. No sé, sin lugar a dudas, es lo que más me gusta de viajar. O sea, me encanta de viajar la conexión con la naturaleza, pero sobre todo la gente. De hecho, yo que siempre digo, no lo parece, pero soy muy tímida y me da mucha vergüenza hacer entrevistas. Y entonces yo, cuando voy a las entrevistas, pienso, bueno, pero voy a conocer a alguien nuevo hoy, voy a hacer amigos. Claro. Entonces eso es mi manera de... Sí. Hay otro producto muy importante que la cultura indígena lo desarrolló mucho. Y está muy vinculado con la cultura indígena, que es el cacao. Y ese cacao que luego viaja a Europa y se convierte en uno de los manjares del mundo, ¿verdad? El chocolate y los, ¿verdad? En el capítulo, hay un capítulo que sucede en un poblado bribri y entonces pues ahí le ponen cacao, aitana y entonces yo me acuerdo cuando estuve con las bribri, ellas me enseñaron a hacer el cacao y estaba tan rico. Y tomó el chocolate ese que se hace así batido con agüita caliente y un poquito de leche. Y le ponían leche condensada y me hicieron a mí como aventarlo, ¿no? El cacao para que se orillaran las cascarillas, tal. No, me fascina. Y lo que me gusta muchísimo, que yo nunca lo había probado, es la pulpa del cacao. Yo tampoco la he probado. El mucílago. Creo que la he visto. Bueno, tal vez la he probado en alguna ocasión. Sí, esta que es de color blanco y tú la chupas y es súper dulce. Como una pulpa. Sí, no, está riquísima, es como miel, no sé. Por cierto, en estos días aquí en Costa Rica se está promoviendo mucho el tema del cacao para que los costarricenses retomen la idea de consumir productos a base de cacao. Entonces están promoviendo platillos a base de cacao en restaurantes conocidos del país. De repente antes de irse los puede probar, usted puede ir a probar algo ahí. Ahí le podemos recomendar algún restaurante donde pueda llegar. Ay, sí, por favor, qué rico. Bárbara, ¿cree que el éxito le llegó muy rápido? Ya usted tiene reconocimientos. No, para nada, no, porque aparte yo como que hace 10 años me centré mucho más en la escritura, que hice un máster de narrativa en España y escribí una primera novela que no me atreví a publicar porque era muy experimental, porque a mí yo lo que quería era aprender técnica y aprender a escribir mejor y a encontrar mi propio estilo, un estilo bonito, ¿no? Y una forma de narrar, pues eso, diferente. Y entonces no quería correr más que mi deseo, ¿no? Como lanzarme, pumba, y ya publicar. ¿Por qué? Porque eso lo hace mucha gente y entonces eso ya está publicado y entonces ya queda de por vida y si has escrito una novela terrible, pues ahí va a quedar, ¿no? Y aún así intento mejorar de una a otra. Pero sí que reconozco que tuve suerte de que me publicara Plaza y Janés y también tuve suerte con mi editor, con Alberto Marcos, porque yo creo que es uno de los mejores editores que hay. Estoy muy contenta con él. ¿Los reconocimientos que le han dado son por su primera novela o por ambas? Pues mira, la visita que hice, el encuentro que hice de artistas con el Papa fue por la primera novela. Y esta segunda, la verdad es que está siendo muy bonito porque, bueno, pues a raíz también de venir aquí a Costa Rica y de la gran demanda que se hizo en Costa Rica de libros, pues antes de que se publicara ya habían hecho una segunda edición y eso sí que para un escritor que está empezando, pues es algo como nuevo y sí, como que impresiona, pero la carrera de escritor es lenta y hay que tener mucha paciencia y hay mucha competencia. O sea,
hace poco salía una encuesta en el periódico de cuál era la profesión que le gustaría a uno, ¿no? Si pudieras, ¿a qué te dedicarías? Si no tuvieras que pensar en ganar dinero y tal, no sé qué. Y salía la de escritor. Entonces, es como que muchísima gente quiere ser escritora y escritor, ¿no? Y entonces hoy, yo no sé en Costa Rica, pero en España se publican 90.000 títulos al año. Caramba, es muchísimo. Es una barbaridad. ¿Usted es feliz como escritora? Sí, a mí me gusta mucho. Esto quiere decir que está haciendo lo que le gusta. Sí. Que está sacando a flote un talento suyo. Sí, o sea, cuando uno está escribiendo en cualquier arte, ¿no? Uno la sensación que tiene es como de que fluye, como si todo fuera perfecto, como que está haciendo lo correcto. Sí, yo tenía como última pregunta si volvería a hacer una novela ambientada en Costa Rica, pero ya me dio la respuesta porque dice que ya está entusiasmada por hacer otra. Y de verdad, gracias por acompañarme en esta entrevista que he disfrutado muchísimo, porque son dos elementos que también yo disfruto, la literatura y la historia, ¿verdad? Si hay dos cosas que me gustan, son esas dos, la literatura y la historia. Y qué bonito saber que una escritora española pues vino desde allá, se tomó el tiempo y hace el esfuerzo por escribir. Bueno, también es que fue gracias a Librería Internacional que yo estoy aquí, la verdad es que ellos se portaron increíble, y a la Feria Internacional del Libro, ¿no? La feria nos da la oportunidad a los escritores de venir aquí y de poder hablar de las novelas, ¿no? Para mí ha sido un gustazo, de verdad, Marcelo, conocerte, estar contigo, tener esta charla, este ratito. Millones de gracias, de veras. Con mucho gusto, Bárbara, de verdad. Ya saben, vayan a la Feria Internacional del Libro, todavía quedan unos días para que usted vaya y pueda buscar este libro y de repente se encuentra ahí en los pasillos de la librería con Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos con una frase que retrata mucho lo que es ella y lo que nos ha contado ella. Y dice: ve con confianza en la dirección de tus sueños, vive la vida que has imaginado, de Henry David Thoreau. Hasta el próximo jueves, nos vemos.